Hoy vamos a hablar acerca de la luz y de la oscuridad. ¿Cómo es que estas dos energías viven dentro de nosotros, se movilizan, las impulsamos? ¿Cómo las podemos distinguir? Todo esto en la siguiente entrevista. Hay que tomar como principio que la luz y la oscuridad son dos energías o dos corrientes. Entonces, tú distingues cómo conectas con cada una acorde a las características que estés desarrollando en tu acción, en tu pensamiento, en tu sentir. Por ejemplo, si estás conectando con amor, estás conectando con algo más luminoso. Si estás conectando con la mentira, estás conectando con algo más oscuro. Entonces así podemos ir acomodando. Sin embargo, aunque estas dos energías parecen opuestos, en realidad también son complementos. Entonces hay veces que pareciera que esta línea se difumina y ya no es tan claro qué es luz y oscuridad. Entonces, desde mi perspectiva, sí podemos distinguir una cosa de la otra, pero también tienes que ser muy flexible. No te puedes clavar en que las cosas son de cierta forma rígida, porque no es así cuando hablamos de luz y oscuridad. La oscuridad fue creada para tener un opuesto o para tener un reflejo. Es decir, tú para reconocerte en tu esencia, en tu verdadera naturaleza, necesitas tener algo que te refleje esa naturaleza. Y para eso surge la distorsión o surge la oscuridad, porque es a través de la oscuridad que vamos aprendiendo, vamos reconociendo quién somos. Necesito literal ese espejo. Entonces el rol de la oscuridad es mostrarme quién soy y que yo me pueda dar cuenta conscientemente qué es lo que soy. Si es por ejemplo, color blanco y color negro. Si toda la vida ves el color blanco, no vas a saber qué es color blanco hasta que ves el color negro. Dices, este es negro y este es blanco. Entonces así funciona la oscuridad. Para empezar, yo creo que no es tan blanco y negro como parece, ¿no? Entonces, regresando a lo que dije anteriormente, difícilmente vas a encontrar un ser que es 100% oscuro o un ser que es 100% luminoso. Sí podemos tener más de uno o más del otro. Entonces ahí sí podría decir, bueno, un ser oscuro va a tener ciertas características. ¿Cuáles serían? Es alguien que juega más con los venenos, que serían la mentira, el engaño, la manipulación. Alguien que se mueve más desde esas características sería lo que entraría como ser oscuro. Y alguien que juega con las características opuestas, que es la verdad, la congruencia, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, ahí es un ser más luminoso. Es complicado realmente entender si la oscuridad tiene como tal un móvil o no. Muchos te dirán que sí, ¿no? Que la oscuridad lo que quiere es manipularte, engañarte. Pero si yo me pongo realmente a pensar, ¿cuál es el beneficio de alguien que engaña, que manipula, que te dice mentiras? ¿Realmente obtiene un beneficio? ¿Realmente está obteniendo algo? Yo creo que más bien la oscuridad se autoengaña en esa distorsión de creer que está obteniendo un beneficio a través de esos venenos. La oscuridad a lo mejor quiere ganar terreno de esa forma y por eso se nos presenta constantemente. Porque sí, la oscuridad se nos presenta constantemente para jalarnos hacia ese polo. Esa es una realidad y se va a mostrar con diferentes caras. Pero si la tomamos o no la tomamos depende completamente de nosotros y cuál sea nuestro objetivo, cuál sea hacia dónde queremos llegar. Pero si hay o no un fin al irte hacia el polo de la oscuridad, yo sí lo cuestionaría, si realmente existe ese fin o no. Es muy fácil confundir a la luz con la oscuridad y confundir a la oscuridad con la luz, porque estos polos están conectados, ¿no? Entonces en algún punto estos dos se unen y como hay un punto de unión
o hay algo que los está constantemente conectando, lo que vemos es una gama. Entonces, dentro de esta gama, como dije, difícilmente vas a encontrar algo que es 100% luminoso y algo que es 100% oscuro. En esta gama jugamos constantemente nosotros los seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos duales, tenemos las dos energías. Yo no puedo decir que soy 100% luminosa y estarme moviendo como si fuera completamente pura, porque ahí me estoy autoengañando. Siempre tengo que partir desde el principio que yo también tengo oscuridad, ¿no? Y también de la otra forma. La oscuridad, ¿cómo engaña? Engaña usando mentiras. Entonces, parte de la mentira y la manipulación de la oscuridad es hacerte creer que es luz. Ese es el juego de la oscuridad y ese es el juego en el que vivimos constantemente. Hoy en día que se exponencia la espiritualidad con las redes y cada vez escuchamos más acerca de estos temas, pues van a haber N mil falsos gurús y N mil personas que están vendiendo supuestamente remedios luminosos que te llevan a conectar contigo, que te llevan a conectar con la luz. La gran mayoría de esas cosas que nos venden son mentira. Tú tienes que tener la capacidad de poder distinguir cuando te están mintiendo y cuando no, ¿no? De poder distinguir cuando te funciona algo y cuando no. Entonces, constantemente tenemos que estar en este debate mental para poder distinguir si es luz o es oscuridad lo que nos están dando. La oscuridad es muy sutil, mucho más sutil de lo que pensamos, porque hay quienes piensan que a lo mejor va a llegar un demonio en carne y te va a tomar y ya te tomó la oscuridad, entonces ya eres un demonio andante. Y no, la oscuridad es muy sutil en cómo se adentra. La oscuridad es, por ejemplo, que me acabo de pelear con mi mamá y me viene un pensamiento de odio a mi mamá. Eso ya es oscuridad, eso ya es la oscuridad adentrándose a mí para manipular mi pensamiento y generar este tipo de pensamientos que si te preguntas, ¿de qué te sirve odiar a tu mamá? No te sirve de nada, pero ahí está el pensamiento que surgió, aunque sea un microsegundo. Ahí se apareció la oscuridad, ahí está. Entonces, así como se adentra con un solo pensamiento, se puede adentrar a través de una imagen que aparenta algo que no es, ¿no? Entonces te estoy engañando con una imagen o con un video o con una canción. Formas de adentrarse son miles. De quien va a depender si entra o no entra es de uno mismo, ¿no? Si yo distingo ese pensamiento de odio a mi mamá y digo, no, esto no, lo saco. Y yo ya saqué ahí en ese momento a la oscuridad. Pero si yo no lo estoy distinguiendo, entonces entra y ese se va a ir sumando a otro y a otro y a otro y a otro y así se va adentrando en la oscuridad y va creciendo dentro de mí. En realidad, la luz no tiene nombre y la oscuridad tampoco tiene nombre. ¿Por qué? Porque, como dije al inicio, la luz y la oscuridad son energías. Estas dos energías tienen una sola fuente, porque hay una sola fuente que creó a toda la existencia. Esa es la energía primordial que sí podemos nombrar como Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de esta energía creadora desde donde surgió toda la existencia. Entonces, si yo tomo ese principio, si la existencia surgió de Dios, entonces la luz surgió de Dios y la oscuridad surgió de Dios. Estas son dos energías con las que juega la existencia y nosotros mismos vamos experimentando la vida a través de estas dos energías para poder aprender. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a distinguir quién somos. Entonces, ahí más bien, ¿quién es Satanás? ¿No? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Realmente quién es Satanás? Porque yo no diría Satanás es oscuridad, no. Satanás es alguien que se quiso rebelar y que quiso hacer lo opuesto a lo que Dios decía. Entonces, este ser tiene muchas caras y sí es un ser que se moviliza dentro de la oscuridad y nos busca jalar a través de la mentira a esa oscuridad. Pero Satanás puede ser un pensamiento y ahí se adentró. Satanás puede ser una imagen
que no precisamente es la que nosotros nos presentan, ¿no? Puede ser una imagen que aparenta ser luminosa, pero realmente me está vendiendo otra cosa. Entonces, ese es el juego de este ser. Pero, como tal, yo no diría que la oscuridad se llama así. En realidad, no. ¿Por qué no? Porque, ¿qué es Dios? Dios creó desde el amor toda la existencia. Dios es amor. Si tú amas, ¿cómo puedes conectar con la mentira? ¿Cómo puedes conectar con el engaño? ¿Cómo puedes conectar con esas otras características si realmente amas, si realmente entiendes lo que es el amor y lo experimentas en ti? Si tú tienes a Dios en ti, no puede haber ese tipo de distorsiones. Sin embargo, en realidad, son muy pocos seres los que llegan a ese nivel de pureza en donde puedes decir, Dios habita en ese ser. Y ya regresando a esta gama, si nos vamos con esa gama, sí puede haber dos tipos de energías dentro de ti, pero como tal, Dios y Satanás no pueden existir en el mismo cuerpo. Eso simplemente no es posible. Como dije, la oscuridad es muy sutil, entonces se va a presentar a través de múltiples cosas. Para poder realmente distinguirla, lo que tienes que generar es una práctica de observación. Si tú te estás constantemente observando en cómo están tus pensamientos, cómo son tus acciones, cómo son tus palabras, cómo es tu forma de relacionarte con la gente, ahí es donde vas a poder distinguir cuando surge un comportamiento oscuro, ¿no? Que puede ser una mala palabra, que puede ser una forma de denigrar a alguien. Ahí ya se metió la oscuridad, ya estás actuando desde ahí. Entonces, cuando lo distingues, ya lo cambias, porque ahí aprendes de tus errores. Porque como dije previamente, ¿de qué te sirve moverte desde la oscuridad? En realidad, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve mentir? Sí, pero siempre tiene que haber la voluntad de la persona. Es decir, por ejemplo, las limpias que son muy famosas en México, alguien más te está pasando ciertas herramientas o te está quitando ciertas energías. Por supuesto que eso funciona, que alguien más te lo retire, alguien más te lo quite, sí. Pero si tú no crees o si tú realmente no quieres que te retiren eso, no hay fuerza humana que te la pueda quitar. Simplemente no la hay. Tú tienes que querer retirar eso de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, de tu energía, para que sea retirado. Entonces siempre tiene que haber esta voluntad de querer conectar con algo más puro, de querer cambiar, de querer transformar, para que pueda ser retirada esa energía. Es muy interesante porque la oscuridad, de hecho, nos tienta todos los días, absolutamente todos los días, aunque no veas a nadie, ¿sí? Aunque ni siquiera vayas ese día a trabajar y te quedes en tu casa, la oscuridad te está tentando. Puede ser a través de meterte a las redes, ¿no? Y te surgen imágenes que te están generando cierto tipo de pensamientos que se vuelven obsesivos. Puede ser a través de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja, de tu familia. ¿Por qué? Porque esta oscuridad o este polo nos va a lanzar retos y obstáculos constantes que necesitamos vivir para que nosotros podamos regresar a nuestra esencia. Pero si yo no observo estos retos y estos obstáculos que me está lanzando la oscuridad de forma constante, yo nunca voy a regresar a mi esencia. Al contrario, me voy a perder en esta ignorancia, en esta distorsión. Por eso tiene que haber conciencia para poder distinguir qué es lo que está sucediendo conmigo y a mi alrededor.